Bendiciones en este día maravilloso, pero bueno, también con principios de tormenta, ¿cierto? Temprano eh, vi que se avecinaba, el cielo estaba oscuro, estaba oscureciendo fuerte, las nubes venían como cuando viene corriendo así. Inclusive yo comencé a grabar el cielo. Yo hice un video viendo cómo las nubes venían corriendo, venían como corriendo de un lugar hacia otro, venían de un lugar hacia otro. En esa forma lo grabé y comenzó a soplar esa fuerte brisa. Los árboles se balanceaban de un lado a otro. Y en el momento, antes de que comenzara la fuerte brisa, iba saliendo mi hijo para el colegio. Lo iba a llevar el papá en la moto. Le di su bendición, como todos los días, se va con su bendición. Pero ya cuando iban en camino, que yo veía que comenzó a soplar esa brisa fuerte, de los árboles se movían de un lado a otro, yo comencé como que a sentir ese miedito por dentro. Dios mío, y comencé a orar. Yo me puse en oración. Señor Padre, proteja a mi hijo, proteja a su camino, protégelos donde van. Padre amado, que sea usted dirigiendo ese camino, que sea usted yendo delante de ellos. Bueno, comencé a orar, a poner ese transcurso de camino hacia el colegio en sus manos. Pero llegó un momento que cuando yo estaba, cuando estaba grabando, que comenzó a soplar esa brisa que era como un ruido, un ruido como cuando se estaba viendo una moto de esas con alto cilindraje así. Yo dije, Dios mío, como cogí, cerré la puerta y entré, me senté y comencé, pero luego se me vino a la mente, a mi corazón, ese versículo donde estaba ese capítulo de la Biblia donde hubo la tormenta, donde Jesús estaba con sus discípulos en la barca y Jesús estaba tranquilo, durmiendo, porque cuando uno tiene esa paz, esa tranquilidad, uno duerme tranquilo, ¿cierto? Y eso era Jesús, porque él tenía esa paz y esa tranquilidad porque venía de su Padre. Él estaba confiado de que su Padre lo estaba protegiendo, lo estaba guardando de todo camino. Y yo sé, o sea, yo digo, yo me pongo, porque a mí me gusta meterme cuando leo, meterme en ese episodio. Yo les voy a leer primeramente donde dice Mateo 8, del versículo 23. Voy a leerles para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, que era lo que le estaba diciendo. Él estaba durmiendo porque él estaba tranquilo, él estaba en paz, ¿ya? Él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y les despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo, ¿verdad? Esto es algo impresionante, que me trajo a mi mente, a mi corazón, y yo sé que fue una revelación del Espíritu Santo, porque era algo que yo estaba viviendo, que estaba sintiendo miedo, pero me acordé y que la promesa, por eso es bueno, porque Dios nos dejó esta promesa que es la palabra, ¿ya? Para ayudarnos, para que cuando estemos en una situación de esta, o que tengamos miedo, busquemos su promesa y podemos decir, wow, aquí tengo la respuesta a esto que estoy sintiendo, ¿cierto? Y cuando yo digo
aquí dice una palabra, dice, y Jesús dormía. Yo me meto, a mí me gusta meterme cuando leo los capítulos de la Biblia, me gusta como que quererme meter en ese tiempo donde yo veía Jesús estaba tranquilo, estaba en paz. ¿Por qué? Porque él sabía que nada malo iba a pasar. Y aún, como él todo lo sabía, él sabía que eso iba a suceder y que tal vez, yo lo siento, de que él decía, voy a esperar cómo reaccionan mis discípulos, voy a esperar cómo reaccionan ellos. Y él dormía, y en el momento cuando se dirigieron los apóstoles a decirle, Señor, Señor, levántate, el Señor estaba aún así confiado. Ahí vienen, voy a ver qué tanto fe. Y fíjate, cuando Jesús se levanta, le dice, ¿por qué temen? ¿Por qué hombres de poca fe? ¿Por qué le dice hombres de poca fe? Porque es que ya él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a suceder. Entonces se estaba esperando cómo era su reacción, ¿ya? Y aún así, ya él sabía la reacción que iban a tener ellos, porque es que, como digo, ya la palabra lo está diciendo, Jesús todo lo sabe. Entonces, en ese tiempo, él sabía lo que iba a pasar, y él estaba confiado, él estaba esperando que llegaran. Y así fue, calmó, le habló. Mira que el poder que tiene la palabra, ¿cierto? Que cuando Jesús habló, los vientos se calmaron, las aguas se calmaron, toda tempestad, todo se calmó. Y eso nos enseña que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, y como nos ha venido diciendo la palabra, de que uno tiene el poder en nuestra lengua, en nuestra boca, de hablar positivo, de hablar de bendición, de hablar todo lo que queramos para nosotros, que sea para bien, lo podemos hablar, lo podemos pronunciar con nuestra boca, profetizar para nosotros, para las personas que nos rodean, para todas las personas que necesitan una palabra, ¿cierto? Entonces esto me enseñó en esta mañana que en el momento de angustia, en el momento de dificultad, dirijámonos a la palabra, que ahí encontramos toda la respuesta a eso. Mira que cómo trajo, me acordé enseguida. Se me avecina una tormenta. Estoy preocupada por la situación de mi hijo, en el sentido de que el traslado, o sea, en el camino, que no le vaya a pasar nada. Pero enseguida me llegó la palabra y me dice, no temas. Mira lo que pasó. Y también esto lo menciona, también este mismo hecho lo menciona en Marcos. Es algo similar, es lo mismo, pero lo mencionan aquí, en Marcos. Dice Marcos 4 al 37. Marcos 4, 37, queda después de Mateo. Por aquí está. Mire que aquí está. Marcos 4, 37, también lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echada las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en una popa, o sea, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, callad, enmudeced. Wow, poderoso, ¿cierto? Y miren lo que les tengo aquí. Esto es algo, mire, la tormenta, la barca, cómo se echaba de un lado para otro, y me hacía mirar cómo se echaban los vientos de un lado para otro, cómo se echaban los árboles de un lado para otro. Me llevó a ver, y esto, mira qué impresionante, cómo nos habla, cómo nos responde la palabra de Dios. Es algo vivo y eficaz, ¿cierto? Tremendo. Y qué tremendo. Y uno aprende cada día Dios nos enseña, nos va moldeando, nos va preparando para esta clase de situaciones. Entonces espero que esto les sirva de muchas bendiciones en este día. Yesemaris les bendice. Amén.